¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de podernos reunir, como decía este precioso canto. Reunidos en una misma mente para alabar, para adorar a nuestro Dios. Qué bueno que podemos estar aquí en compañía de todos ustedes en este domingo 25 de octubre del 2020. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios porque nos mantiene hasta este día, nos guarda, nos bendice de muchas maneras. De veras, deberíamos de estar agradecidos a nuestro Dios. Y agradezco mucho a todos los que siguen apoyándonos, ¿verdad? Mandándonos mensajes en cuanto a sigamos hablando de que nuestros hermanos y la gente que nos ve, ¿verdad? Exhortarles, animarles en el amor del Señor a que se cuiden para que podamos cuidar a los demás. El Salmo 90, versículo 12, el Salmo de Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Yo sé que a lo largo de estos casi 8 meses hemos estado escucha en cuanto a la pandemia. Y mis hermanos, no, al hablar de esto no es para crear temor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? Hemos creído en aquel que venció en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos esa esperanza en Él. Pero creo que es importante que mientras estamos aquí en esta tierra, dice Moisés, que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Y pedirle al Señor, Señor, permíteme bendecir a mi semejante al cuidarme y al cuidarlos también. Es una manera de demostrar nuestro amor hacia ellos. He estado escuchando en los noticieros en Puebla a través de la semana, en donde el pobre locutor, dice mi pariente López Díaz, ¿verdad? Anima y exhorta a la gente a cuidarse. Incluso ya algunos ya le dicen, ya no hables más de esto. Pero él comenta, pero luego me están hablando o me están enviando mensajes para que por favor consíganos un tanque de gas, por favor ayúdenos a entrar al hospital, por favor mándenos una ambulancia. Cuando podemos nosotros ser responsables en cuidarnos y cuidar a los demás. Así que, mis hermanos, seguiré haciendo mi exhortación y mi consejo. Sigámonos cuidando y cuidar a los demás, para demostrar ese amor que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios porque estamos ahí en casita reunidos con la familia, que ese es el deseo principal de nosotros, reunidos como familia, sentados, escuchando, trayendo a los hijos para que también se sienten alrededor nuestros para escuchar lo que en este día el Señor trae a través de todo lo que hacemos en esta transmisión. Así que el día de hoy les doy la bienvenida a todos. Un abrazo a todos. Me dio gusto verlos el día miércoles. Creo que fuimos más de 20 dispositivos conectados. Me dio mucho gusto verlos, saludarnos unos a otros, animarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Qué bueno, hermanos, y sobre todo interceder unos por otros. Así que bienvenidos, hermanos, y vamos a comenzar en oración. Y yo pedí a mi director de América Latina, a Pablo Correa, que por favor nos hiciera el honor de iniciar en oración. Así que, pues, adelante, Pablo. Un saludo para nuestros queridos hermanos de México, en Puebla, la ciudad preciosa que alguna vez conocimos, con la familia López, Manuel y Rudy, toda la familia. Queremos saludarlos desde aquí, desde Denver. Soy Pablo Correa, director regional para América Latina del Ministerio Fuente de Luz Internacional. Y también me honra poder comunicarme con ustedes sabiendo que ahora la tecnología nos permite este medio.
y sobre todo orar juntos, orar por lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que queremos orar juntos para que podamos seguir en comunión unos con otros como hermanos en la fe. Permítame orar. Nuestro buen Señor, te agradecemos por todas tus bondades, porque tú nos has cuidado hasta aquí, nos has provisto de todo lo que es necesario para nuestra vida, tanto el alimento, el vestido como el techo. Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos en la iglesia Dios es Amor ahí de Puebla, en México. Y Señor, a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, para que tu Santo Espíritu nos siga guardando, guiando, protegiendo. Úsanos, Señor, en este tiempo de sufrimiento que existe en todo el mundo por el problema de esta pandemia. Estamos seguros, Señor, los que somos cuidados por tu poder, podemos ser testimonio vivo. También, Señor, te oramos por consuelo para las familias que puedan haber estado sufriendo por esta misma razón, y también por la situación económica, la falta de trabajo. Que tú, Señor, nos sigas cuidando en todo momento, que nuestras vidas puedan traer gloria y honra a tu nombre. Bendice a mis hermanos allá, como a cada uno de nosotros en diferentes lugares, para seguir gozándonos en tu presencia y ser parte de la iglesia victoriosa, que esperamos tu pronta venida. Oramos así agradecidos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pablo. Te agradezco mucho la bendición que hemos tenido, ¿verdad? De tenerte, que te conozcan. Es cierto, hace ya varios años tuvimos la dicha de tener aquí una reunión de todos los países latinoamericanos que tenemos el Ministerio Fuente de Luz, los cursos bíblicos Fuente de Luz. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pablo me decía, a ver si hay oportunidad a través de alguna mensajería que me llegue una semita de por allá, porque de verdad creo que quedaron sorprendidos con esa delicia poblana que son las semitas. Me da gusto, pero también él entiende lo que está pasando en México, porque su país, Perú, está pasando por una situación dramática en cuanto al contagio. Demasiadas muertes también, demasiado contagio. Entonces, pues también mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos peruanos, deseando que el Señor también les guarde y les bendiga. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la lectura bíblica, el Salmo 22, de los versículos 22 al 31, con mi hermano Abraham. Adelante, Abraham. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de hoy es Salmo 22, del 22 al 31. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Gracias, hermanito, te lo agradezco. Gracias por participar también, como todos los demás hermanos, en apoyarnos, ¿verdad?, en esta transmisión. Qué hermoso salmo. Los que teméis a Jehová, dice, alabadle. Los que teméis a Jehová, alábenlo.
De ti será mi alabanza, dice este precioso salmo, y nosotros contaremos a las siguientes generaciones. Por eso es importante que nos reunamos como familia, con nuestros hijos. Dejemos un poquito las cosas, ¿verdad?, que podemos hacer después y reunirnos como familia para que ellos también vean el ejemplo en nosotros y así sea traspasado de generación en generación, que es importante escuchar, estar a los pies del Maestro para escuchar qué tiene para nosotros en este día. Entonces, mis hermanos, pues siguiendo lo que dice este precioso salmo, los que teméis a Jehová, alabadle. Iniciemos entonces alabando y adorando a nuestro Dios con este precioso himno, el himno 416, Cristo fiel, te quiero ser. Que ese sea nuestra oración y nuestro deseo. Cristo fiel, te quiero ser. Adelante, Erin y Yanel. Gracias, mi hermana Yanel, mi hermana Erin. Qué precioso himno, ¿no? Cristo fiel, te quiero ser. Y note usted que lo que dice este hermoso himno, al andar en los pasos con el Señor, al caminar con el Señor, no estamos exentos de pruebas o de luchas. De hecho, el original en el himnario dice, y si encuentro pruebas acá. Y gracias, Yanel, y gracias, Erin, por recordar que cambiamos a cuando encuentre pruebas aquí, porque vamos a encontrar pruebas y nos vamos a topar con luchas y pruebas. Pero ¿qué es lo que dice este hermoso coro? Cuando encuentre pruebas aquí, dame confianza en ti. Confianza de que tú no me dejas. Confianza de que tú estarás con nosotros. Que aunque venga la prueba más difícil, el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Así que gracias a Dios por estos hermosos himnos, ¿verdad?, que nos levantan el ánimo y recordar una gran verdad, que Él está con
nosotros. Ahora también vamos a entonar otro hermoso himno, el himno 428, que nos dice que en el Señor somos más que vencedores. Así que adelante, familia Martínez. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargados, me pregunto por qué hay tantas pruebas y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestran que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas, y a Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias, y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Muchísimas gracias, mis hermanos. Así es, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció. Él venció en esa cruz. En esa cruz, ¿verdad? Donde podemos mirar, donde podemos clamar, donde podemos pedir, donde sabemos que está nuestra salvación. Pues ahora, mis hermanos, les invito a que pues meditemos juntos la palabra de Dios. Y antes de iniciar, quisiera que oráramos para que el Señor bendiga este tiempo. Padre, te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija y que en verdad aprendamos a detectar cuando hay doctrina falsa, cuando hay enseñanza falsa, cuando hay falsos maestros, a través de la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, Señor, y que sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Iniciamos estudiando, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Vemos que la enseñanza de esta carta, el objetivo de esta carta, era que
los hermanos en Colosas aprendieran que en nuestro Señor Jesucristo tenemos una vida plena, una vida suficiente, una vida completa. Vimos el texto clave de esta hermosa carta en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que tenemos en el Señor, ¿verdad? Todo. Estamos completos en Él. El apóstol Pablo inicia con un hermoso saludo a los hermanos, a donde les recuerda, ¿verdad?, que han sido apartados en el Señor Jesucristo, delante del Padre, y les anima a seguir siendo fieles a pesar de las luchas y las pruebas que están enfrentando. Y después pasa una acción de gracias por la vida de estos hermanos, del versículo 3 al versículo 8, hablándonos y diciéndonos, ¿verdad?, que son creyentes fieles, que tenían su confianza puesta en el Señor, y Pablo, ¿verdad?, está felicitándoles también por el fruto que hay de esta fidelidad de nuestros hermanos. Pero también el apóstol Pablo hace una oración, una petición, una intercesión hermosa por estos hermanos del versículo 9 al versículo 14. ¿Y por qué la hace, mis hermanos? Porque quizás Epafras, ¿verdad?, el compañero, el discípulo de Pablo, comentó a Pablo, dijo a Pablo, o le escribió a Pablo, ¿verdad?, acerca de los problemas que había en Colosas, que ciertas doctrinas, ciertos falsos maestros estaban tratando de entrar a la iglesia con sus enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo, desde la cárcel allá en Roma, escribe a nuestros hermanos, ¿verdad?, allá en Colosas. El día de hoy veremos dos puntos muy importantes: la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, de los versículos 15 al 20, y la reconciliación con el Padre solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, versículos 21 al 23. Lo más importante, mis queridos hermanos, es que Pablo quiere que aprendan los hermanos ahí en Colosas, y obviamente nosotros también, la exaltación y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque para que ellos entendieran, hermanos, y obviamente nosotros también, que en Él, que nuestro Señor, lo tenemos todo. Como dice la Escritura, que en Él habita toda la plenitud. Y estamos completos en Él. Sí, todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, todo aquel, ¿verdad?, que ha venido delante de Él en esa cruz donde fueron pagados nuestros pecados, todo aquel está completo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora del versículo 15 al versículo 20 del primer capítulo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, ahora del versículo 15 al 20, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, ¿verdad?, la posición privilegiada que debe tener, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero repetir esta última parte: reconciliando
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermosa alabanza. Muchos dicen, ¿verdad?, que este es un cántico, una expresión de poesía del apóstol Pablo. Y quiero que note, mi querido hermano, que el apóstol Pablo habla de 7 características, ¿verdad?, de Cristo, que nos dicen acerca de su preeminencia y de su divinidad. Y recuerde que la palabra preeminencia quiere decir la posición privilegiada que debe tener. Y ese es hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días estuvimos escuchando a nuestro hermano Mario con una excelente meditación de la palabra de Dios allá en Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 10 hasta el 31, que si el creyente se debe de gloriar en algo, debe ser en el Señor Jesucristo. Si en algo hemos de gloriarnos, hermanos, debe de ser en el Señor Jesucristo. Recuerde que ahí, ¿verdad?, algunos decían, pues yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y el apóstol les dice, ¿verdad?, pero ¿quién murió en la cruz? ¿Acaso fui yo? ¿Acaso fue el otro? ¿Quién murió en la cruz? El que murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo, y es en Él en quien nosotros debemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque Él tiene la preeminencia, sí, la posición privilegiada que Él debe tener. Y de estas siete características, note usted lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a Cristo, su preeminencia y su divinidad. Cristo es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, creador del universo, cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, la plenitud de Dios, y quien reconcilió todas las cosas. Y aquí preste mucha atención a esto, mis queridos hermanos. En ningún otro lugar, no hay otro lugar en la Escritura que haga una lista de tantas características acerca de nuestro Señor Jesucristo y su divinidad. Ojalá usted preste mucha atención. Ojalá, ¿verdad?, lea, subraye, como yo lo estoy subrayando, 1, 2, 3, 4, 7 características que puedo encontrar, ¿verdad?, acerca de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay en ningún otro lugar estas características, ¿verdad?, juntas acerca del Señor. Entonces, el versículo 1 dice, Él es la imagen de Dios. Antes de eso, me gustaría comenzar diciéndoles, yo tengo en mis manos un billete de 200 pesos. Yo creo que este billete, pues es real. Lo tengo en casa y si viniera alguien y tuviera yo que pagar, pues pagaría yo con este. No tengo la menor duda. Pero con toda honestidad, yo no sé si este es un billete real. No conozco las características de un billete real. Yo creo que usted tampoco conocería detalladamente las características de un billete real. Todos los que trabajan en el ámbito económico, sobre todo a los que son cajeros o a los que trabajan, ¿verdad?, en la cuestión de terrorismo o de lavado de dinero y todas esas cosas, enseñan a sus agentes a conocer el billete real. No les traen uno, ¿verdad?, falso. No les traen uno y le dicen, mira, este es falso por estas circunstancias, por esta textura, por esta razón, por estas imágenes. No, les traen un billete verdadero y todo su conocimiento va a ser a través del billete verdadero. Así que cuando después de entrenarlos por un buen tiempo, llega a sus manos un billete falso, inmediatamente es detectado. Y esto lo ocupo como ejemplo, hermanos, de lo que el apóstol Pablo quiere que aprendamos nosotros, quiere, y era su deseo, que aprendieran los hermanos de Colosas.
conocer completamente la verdad. La verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué tenemos en Él? ¿Qué Él es? ¿Qué es Él para nosotros? Para que cuando venga el engaño, cuando lleguen las cosas falsas, podamos detectar inmediatamente esto es falso. Y comienza con la primera cosa el apóstol Pablo en el versículo 15. Él es la imagen de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es la representación y la manifestación de Dios mismo. Cristo es la fiel imagen de lo que es su Padre. Es como poner un espejo y mirarse. Es la fiel imagen de su Padre. Incluso note usted lo que dicen algunos versículos en cuanto a esto. Hebreos 1:3 dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Aquí hay una pregunta importante por parte de Felipe. Muéstranos al Padre, Señor. Y el Señor le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces? No dice, ¿y no le conoces? No, ¿y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen, la representación, la manifestación de Dios mismo. Así que, mis queridos hermanos, también el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay otra manera de que conozcamos a Dios. Y esto es muy importante. El Señor Jesucristo es la imagen y es la representación perfecta de Dios. Así que, como le dijo a Felipe, ¿quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Y lo digo a ti, que tú me estás escuchando. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Señor Jesucristo, que Él es la imagen de Dios. Note la supremacía de nuestro Señor Jesucristo en relación a la creación. La segunda cosa que podemos encontrar que dice el apóstol Pablo es, Él es el primogénito de toda creación. De todo lo creado, de toda creación es el primogénito. Y el punto principal que Pablo trata, hermanos, en esto, es mostrar la superioridad, ¿verdad?, de Cristo sobre la creación. Versículo 16 nos dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Esto me recuerda a lo que dice Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es antes de todas las cosas. Él no puede ser parte de la creación, como algunas sectas enseñan, puesto que Él es el que creó todas las cosas. Nadie puede crearse a sí mismo, mis hermanos. Algunos enseñan que Cristo fue creado primero y luego fueron creadas todas las cosas. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 6
y versículo 8. Y otra vez cuando introduce al primogénito, o sea, hablando de Dios hacia el Señor Jesucristo, y otra vez cuando introduce a Cristo, el primogénito, en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Una criatura, mis queridos hermanos, no puede ser adorada. Esto me habla, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos ahí en el capítulo 1, versículo 25. Ustedes, ¿verdad?, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito. Y lo seguimos viendo. Tanta gente pone su adoración, su confianza, su fe en las cosas creadas antes que al Creador. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra primogénito denota dos cosas importantes de nuestro Señor Jesucristo. Él procedió a toda la creación. Él no fue parte de la creación o el primero de la creación. Él es antes de todas estas cosas. Él es el creador de estas cosas. Él es el soberano sobre ellas, por ser el creador de todas ellas. Y como dice Juan 1:3, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La tercera cosa que el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no solo, mis hermanos, es aquel en quien todas las cosas llegaron a ser. No tan solamente Él es el creador de todas las cosas, sino la Escritura nos enseña que es también por el cual continúan existiendo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él subsisten las cosas. Esta creación fue hecha por el Hijo, y en esta creación incluye todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando del mundo material y del mundo inmaterial, del mundo espiritual. Y cuando hablamos del mundo espiritual, ¿verdad?, toca el área de los tronos, dominios, principados, potestades. Ese es el mundo invisible. Y todo esto habla, hermanos, el apóstol Pablo, porque ahí en Colosas, no en la iglesia de Colosas, sino ahí en la ciudad de Colosas, ¿verdad?, había una adoración tremenda hacia los ángeles, como dice el capítulo 2, versículo 18. Daban culto a los ángeles. Y hablando en cuanto a esto, hermanos, hoy en día todavía muchos creen en la adoración o veneración o intercesión de los ángeles. Hace 2000 años, ¿verdad?, también estaba pasando esto, y Pablo tiene que decirles: hey, Cristo reina sobre ellos. Él es soberano sobre ellos. Él es el creador de ellos. A los hermanos en Roma, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 25, les dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas, como los ángeles, hermanos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué cosa tan tremenda? Hoy en día, mis hermanos, sigue habiendo de parte de mucha gente la creencia que si es a un ser angelical, si es a un ángel, a un arcángel, ¿verdad?, puede darse esa adoración.
porque prácticamente están en el mismo ámbito, ¿verdad?, junto a Dios. Pero note lo que dice la Escritura. Ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Por favor, preste mucha atención. Yo no estoy atacando a las personas que tienen esta creencia. Me encantaría que escucharan lo que dice la Escritura. ¿Y por qué aquí recalca esto el apóstol Pablo? Porque 2000 años atrás existía este problema. Dice Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, está diciendo el apóstol Juan, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré. Juan está viendo, Dios le permite ver ahí en el cielo el trono, ver ángeles, ver cosas tan maravillosas que nosotros, ¿verdad?, no hemos podido tener ese privilegio. Y debe de pensar en la reacción del apóstol Juan. Sí, del apóstol Juan. Mire lo que dice: yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, la cosa más lógica que tal vez muchos haríamos, me postré para adorar a los pies del ángel. Hombre, estoy en un ambiente espiritual, estoy viendo quién está hablando, este ángel, lo que está diciendo es una cosa increíble. Inmediatamente quiso postrarse y adorar al ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. El ángel se pone al mismo nivel que el apóstol Juan. Yo soy un consiervo tuyo. Pero también dice: de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, y de los que tenemos la bendición de conocer la verdad a través de las Escrituras, mis hermanos, porque tenemos completa su palabra. Ya no hay más revelación. Adora a Dios. Eso es lo que le dice este ángel al apóstol Pablo. Si a alguien tienes que adorar, si a alguien tienes que rendirle, ¿verdad?, adoración, ese es al Creador, ese es a Dios. Entonces, Satanás es muy astuto. Él, el ángel más hermoso, el ángel creado más hermoso, ¿verdad?, por Dios, tuvo un problema. Quiso ser igual a Dios. Quiso tener esa misma adoración por parte de la creación de Dios. Y esa fue su caída. Pero note usted que sigue siendo el mismo deseo que tiene Satanás. Que nosotros, creación de Dios, adoremos a otra creación de Dios, cuando debemos de adorar a aquel que hizo la creación, aquel que creó, ¿verdad?, el universo. Aparte de que nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo, dice la Escritura, hermanos, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué hermoso! Porque aquí se refiere, mis hermanos, a esa iglesia universal, a la que está formada de todo el que ha creído en Cristo como su Salvador. Creyentes que hemos sido bautizados con un mismo espíritu en el momento en que creemos en Él, así como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, note esto, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora, note por favor, hermano, la iglesia es un cuerpo especial, en el que ya no hay ni judío ni griego, ya no hay diferencias, hermanos. Somos hijos para Él. Además, también escuche con atención esto, porque esto es muy importante. La iglesia
la iglesia era un misterio. Era algo oculto que otras generaciones, hermanos, no se les había dado a conocer. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, comienza, después de que ascendió, comienza la iglesia. Antes, a las generaciones de antes era un misterio. Mira lo que dice Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, usted y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿No es hermoso, hermano? A ver, alguien diga un amén por ahí, mi hermano Juanito. Amén. Amén. Ya no hay diferencia entre si este es mayor y este es menor. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, dio la encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y fueron y enseñaron. ¿Y qué es lo que dice ese mandato? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Inician las iglesias, hermanos, a donde se les enseñan a guardar todas estas cosas de la palabra de Dios, edificándolos, fortaleciéndolos, reuniéndonos para adorar y para alabar a aquel, hermanos, que lo dio todo por amor a nosotros, en quien lo tenemos todo y que es la cabeza de la iglesia. Escuchaba yo la expresión: no somos jinetes sin cabeza, como esa leyenda que hay. Sin cabeza no puede existir el cuerpo. La cabeza es la que rige, la que hace que funcione el cuerpo. Y Él es la cabeza de la iglesia. La quinta cosa que vemos es que Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos. El Señor Jesucristo fue el primero en resucitar para no volver a morir. Él resucitó con un cuerpo inmortal, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. E incluso, mis hermanos, todos aquellos que resucitaron, como Lázaro, o como la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Naín, o incluso cuando en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Cristo dio su vida. Dijo: Padre, el precio se ha pagado por completo. Y vino ese terremoto, dice que se abrieron los sepulcros y muchos santos salieron. De los que estaban muertos salieron. Pero aún así, un día, ¿verdad?, tuvieron nuevamente que morir. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió y resucitó para no volver a morir. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Él. La sexta cosa que el apóstol Pablo dice: en Él habita toda la plenitud de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, concuerda con lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, habita en el cuerpo de Cristo. Y aquí nuevamente Pablo afirma, ¿verdad? Pablo está afirmando de manera plena y total la deidad de nuestro Señor Jesucristo, no como una cosa creada, sino como Dios mismo. Habita, mora permanentemente en Cristo, la plenitud de Dios. Algo que los gnósticos no creían en ello. Por eso es que dice este versículo: porque a Dios agradó al Padre.
¿Qué agradó al Padre? Versículo 20, que Cristo y solamente a través de Cristo podamos ser reconciliados. El mundo, mis queridos hermanos, es redimible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual hace la paz. ¿Recuerda usted lo que dice en Romanos 5? Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tenemos paz, y esto significa, hermanos, y esto es lo que quiere el apóstol Pablo provocar, que por medio de la fe, y solamente la fe, los enemigos de Dios, como dice Romanos 5, versículos 10 y 11, que en otro tiempo éramos enemigos, lleguemos a ser sus hijos, reconciliados con Él, como dice Efesios 2, 11 al 19. Y hablando de esa reconciliación, mis hermanos, por medio de Cristo, qué hermoso lo que dicen los versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La reconciliación, mis queridos hermanos, es necesaria. Es necesaria debido a que los seres humanos somos extraños, dice aquí la Escritura, o sea, desarraigados o destituidos, como diría Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. Y esto es lo que les recuerda también el apóstol Pablo a los hermanos allá en Colosas, que ellos también en otro tiempo eran enemigos de Dios, haciendo malas obras, como dice Gálatas 5:19, haciendo verdad las obras de la carne. Y asimismo, mis hermanos, todos los que están sin Cristo, como dice Romanos 5:8, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad de la gran mayoría. Muertos en sus delitos y pecados. Extraños a la relación con Dios. Pero esta es la buena noticia. Pero por su gracia, hermanos, hemos sido reconciliados mediante la cruz. Mediante su sangre derramada en esa cruz del Calvario. Los gnósticos, mis hermanos, negaban tanto la humanidad de nuestro Señor Jesucristo como la deidad de Él. Para reconciliarnos, Él dejó su gloria, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses capítulo 2. Y ya en su cuerpo de carne, ¿verdad? Él vino y fue a la cruz y dio su vida en la cruz del Calvario. Y de esta manera, hermanos, todo aquel que cree es presentado. Escucha bien, mi hermano, si tú has creído, eres presentado delante de Dios como santo y sin mancha. ¿Y qué quiere decir sin mancha? Sin culpa. Todo aquel que ha creído a través de Cristo, Dios nos ve sin mancha, sin culpa e irreprensibles. No hay quien nos pueda denunciar o decir, él, verdad, hizo esto por lo cual no es merecedor. Recuerda que dice Apocalipsis 12:10,
que Satanás es el acusador de los hermanos. Él va y acusa a todos nosotros. Pero qué hermoso, como dice 1 de Juan 2:1, pero abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: Padre, sí, cierto, Él ha hecho esto, pero yo en la cruz del Calvario pagué por Él. Está sin culpa. No hay denuncia más sobre Él. Esto es lo hermoso, que nos declara sin mancha, sin culpa delante del Padre, porque Él lo pagó un precio muy grande, su propia vida, derramando su sangre ahí en la cruz del Calvario. Y qué hermoso cómo termina en el versículo 23. Pablo les dice a los hermanos en Colosas que su fe está fundamentada, está fuerte en el Señor Jesucristo. Porque Pablo no dudaba, hermanos, que ellos perseverarían en la esperanza que tienen en Cristo. Y esta esperanza que provee el evangelio de la reconciliación, que sigue siendo para todo aquel que crea. Este es el mensaje, este es el ministerio que para lo cual fue llamado el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este debe ser nuestro mensaje. Este debe ser nuestro mensaje y nuestro único mensaje. Este ministerio que también tenemos, el ministerio de la reconciliación, porque somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Embajadores, llevando estas buenas nuevas de que en Cristo puedes tener la paz de Dios, ser reconciliado con Dios, ya no más enemigo, ahora teniendo una relación con Dios el Padre, porque estábamos destituidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero para eso vino nuestro Salvador. Y en ningún otro, ni a través de los mismos ángeles. Porque incluso el apóstol Pablo decía: y aunque un ángel bajara del cielo, pero os predicara otro evangelio, anatema sea, maldito de Dios sea. Entonces, a mí me gustaría terminar preguntándote: ¿estás en paz con Dios? ¿Tienes esa paz de parte de Dios? El apóstol Pablo les dio esta confianza y esta seguridad, como lo presenté hace rato. Conoce al verdadero. Conoce perfectamente bien al verdadero. Estudia perfectamente bien al verdadero, para que cuando pase el falso, cuando pase, ¿verdad?, el imitador, el pirata, como diríamos ahora, sepas perfectamente bien que es un engaño. Y eso es lo que desea el apóstol Pablo, y es lo que sigue deseando, que todo aquel que ha creído en Cristo pueda reconocer el engaño, como los hermanos en Colosas estaban pasando. No nos vamos a quitar de estas situaciones. Conozcamos la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por todas estas características y cualidades que hemos visto. Ojalá sea de bendición a tu vida. Y para los que nos están escuchando y que no han dado ese paso a esa reconciliación con el Padre a través de Cristo, yo te invito. Quizá tú tienes puesta tu fe en algún ángel, en alguna cosa creada, porque al fin y al cabo fue creado por Dios. La palabra de Dios nos dice: ven aquel que lo creó todo, que lo sustenta todo, que por Él siguen siendo las cosas.
Ven a Él. No cambies la verdad de Dios por la mentira del hombre. Conoce su palabra. Y te animo en eso, mi hermano, a seguir conociendo de su palabra. Y te animo a ti. ¿Quieres conocer a Dios? El Señor Jesucristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Cristo. Conócelo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a terminar en oración. Padre bendito, muchas gracias, porque tu palabra es hermosa. Y gracias porque cada día aprendemos que en mi Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Él. Estamos completos en Él. No hace más falta otra cosa. Y Padre, si hay alguno que está escuchando ahorita, pero que no te conoce y que quisiera conocerte, que conozca a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que dejó su gloria, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y fue a la cruz del Calvario por amor a esta persona, para que a través de ese sacrificio perfecto en esa cruz del Calvario, Él pueda tener paz con Dios, no más siendo enemigo, no más destituido, no más muertos en nuestros delitos y pecados, sino vivos para Dios, presentados, como dice tu palabra, santos y sin mancha, sin culpa, delante del Padre. Porque esto lo logró Cristo para nosotros y para esta persona que también está escuchando el día de hoy. Que Él pueda decir: yo necesito eso. Sobre todo en esta inseguridad que hoy día vivimos, donde no sabemos si vamos a estar un día más, una semana más, si nos va a tocar a nosotros. Tener esta confianza que nada me puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias por esa confianza y esa seguridad y esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Tú moriste y resucitaste para nunca más morir. Y está nuestra esperanza puesta, que sí, está establecido por ti que muramos. Pero resucitaremos, porque tú resucitaste para nunca más morir. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y ahora vamos a escuchar un hermoso canto. Y ojalá de verdad todos lo llevemos a cabo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que sea yo uno de esos que lleva el mensaje de la reconciliación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis hermanos Sánchez, por favor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas en ti. Hazme un instrumento de
que seamos instrumentos utilizados por el Señor para hablar de ese ministerio, ¿verdad? De ese evangelio de la reconciliación para el cual fuimos también enviados. Gracias a Dios por ello, que lo conocimos, lo vivimos en carne propia y ahora nos toca hacerlos. Bien, hermanos, hay algunos avisos, perdón por el tiempo, pero hay algunos avisos que ustedes los van a ver en pantalla. Anótese con la hermana Ruth para que su familia participe en el drama navideño virtual. Hermanos, yo sé que algunos dirán, entonces no vamos a regresar, hermanos, por lo que vemos. Está difícil que este año siquiera podamos tener la oportunidad de regresar. Varios estados que estuvieron en amarillo han regresado al rojo. El contagios es a través de reuniones familiares, de bodas. Entonces es peligroso, hermanos. Si cambiara la situación, inmediatamente lo diríamos. Pero parece que se repite lo que estamos viendo en Europa. El recontagio, ¿verdad? De muchos de los que ya tuvieron se están recontagiando y sigue la continuación del contagio. Entonces, hermanos, ánimo, no se desanimen. Seguimos, la iglesia sigue. El lugar a donde nos hemos reunido pues está ahorita cerrado, pero la iglesia sigue. Entonces anótese con la hermana Ruth para que su familia participe en el drama navideño virtual. La fecha límite para anotarse es el día 10 de noviembre. Ojalá y tengamos varios hermanos porque va a ser algo muy bonito. También invitamos a nuestras hermanas a participar de la conferencia femenil de la UIEM. Ustedes sabían que esta era ya por estas fechas. Se va a hacer a través también de la transmisión en Facebook. Entonces, hermanos, hermanas, todos los sábados, ¿verdad? De noviembre a partir de las 11 de la mañana va a ser transmitida estas conferencias hablando sobre la paz. ¿Cuánto no deseamos escuchar esto? Ten paz, que haya paz en tu vida en medio de esta situación que estamos viviendo tan difíciles. Así que la confraternidad femenil de la UIEMAR te invita a que te unas, hermana, a estas pláticas a partir del primer sábado de noviembre a las 11 de la mañana. Este año, en lugar de tener calendario por la situación de que pues, está difícil creer que nos vamos a poder reunir, tendremos un directorio de fotos. Ahí está el ejemplo. Todas las familias que deseen participar deben enviarnos una foto de su familia y los datos de cada persona, su nombre, su cumpleaños, su celular, si así lo desea usted, ¿verdad? No es a fuerza. Además, la dirección de la familia y el teléfono de casa si es que se tiene. Puede usted diseñar la página, ¿verdad? Como usted lo desee, pero tiene que ser media hoja tamaño carta. Media hoja tamaño carta y enviarla por PDF, o si usted no conoce, pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Al correo de la iglesia que usted lo tiene, o mandarnos la información para que nosotros armemos su página o su foto. Si usted no tiene manera de hacerlo, mándenos las fotos y nosotros se las hacemos con todo gusto. No incluya datos, hermanos, personales que no quiere que se publiquen. Estas cosas solamente son para la iglesia y ahí está el ejemplo, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Va a ser, es una idea que vimos en una iglesia hace años. Conocen a la familia, conocen a todos los miembros de esa familia y que son sus teléfonos de los que quieren que salgan, sus fechas de cumpleaños, su dirección, en fin. Creo que va a ser un poquito más personal esto y más bonito. Este servicio, hermanos, pues se repetirá por YouTube a las 4 de la tarde. Así que por favor, hermanos, si no se ha suscrito a él, suscríbase e invite a sus amistades a que también lo puedan hacer. Los sordos hoy tienen su clase a las 12:30, jóvenes 1:15 de la tarde.
Todos los videos para niños, ¿verdad?, están en YouTube, gracias a Janet, que sigue enviando los videos para que nuestros niños también tengan su propia clase. El miércoles nos reunimos la femenil y la varonil. Femenil a las 6:45 y varonil a las 8:15 de la noche. Y si usted desea seguir ofrendando, hermanos, si usted puede, ¿verdad?, por favor haga una transferencia. Ya le hemos dado todos los datos están en Facebook, y por favor anote en la transferencia la referencia 0508, que nos hace ver que es una ofrenda para la iglesia. Y mi hermano, hermana, si usted tiene necesidad, si está pasando por un tiempo difícil, como decía Pablo, por falta de trabajo, con todo gusto, avísenos, hermanos, queremos bendecirle. Tenemos la oportunidad de que siguen bendiciendo para que tengamos despensas, seguimos dando y bendiciendo con despensas, gracias a Dios por la manera en que la iglesia lo puede hacer y bendecir a otros. De hecho, esta semana pagamos el tratamiento de un chiquitín que estaba muy grave, no sabemos si es COVID o no, pero de 6 años, donde su situación económica era muy difícil, pues fue una manera de que pudiéramos bendecirle a través de pagar su receta. Hermanos, yo sé que no tenemos para cubrir las necesidades de todos, quisiéramos, pero son cosas que podemos hacer, pequeñas cosas que podemos hacer y que podemos bendecir, y no es necesario que sea de la iglesia. A todo aquel que lo necesite, que usted le conozca y que sepa que tiene una necesidad, en el nombre del Señor podemos bendecirle. Así que esténse en contacto con nosotros. Y perdón tanto aviso, pero ahí lo va a obtener usted ahí en la página de Facebook. Pues hermanos, me dio mucho gusto estar con usted nuevamente. Gracias, mis hermanos, por todos sus mensajes de ánimo también, porque no crea, también nosotros pasamos por tiempos difíciles donde ya quisiéramos que esto terminara, para poder volver, para poder regresar con esas ganas y ese ánimo que queremos, pero será en el tiempo del Señor, bajo la voluntad del Señor, mientras cuidémonos y cuidemos a los demás por ese amor que conocemos y porque deseamos que sea conocido el evangelio de esa reconciliación, porque muchos de los que han muerto no han sido reconciliados con Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad, hermanos, una gran responsabilidad de presentar el ministerio, el evangelio de la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Les mando un fuerte abrazo. Y gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta luego. Deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que corramos en paz, al fin Dios más hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendigan más, que formen lo futuro de gran prosperidad. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Felicidades! Para mis soldados tengo un país que conquistar, tierra virgen que labrar, una vida que alcanzar. Para mis soldados tengo muchas puertas que tocar en la marcha cotidiana donde yo soy su general. Recuerden
cada uno su trinchera de cuidar. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar. Solo si están de rodillas las murallas caerán. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, yo soy la luz y su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que alimentar. Para mis soldados tengo una cruz para cargar. Para mis soldados tengo 1000 victorias que cantar. Una vez que 1000 montañas hayan podido alcanzar. Para mis soldados tengo un mensaje celestial, decirles cuánto les amo y que tienen que luchar.